Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes desde ahora y para siempre. Hoy estamos en nuestro estudio bíblico correspondiente al día miércoles 19 de agosto del 2020. Nosotros estamos estudiando las diferentes frases que han sido o que están mal interpretadas, ¿verdad?, por muchos creyentes, y que debemos darle una mejor interpretación a lo que la palabra de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y en este día miércoles, vamos a ver esa frase que mucho la hemos dicho en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, nosotros siempre decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O todo lo puedo a través de Cristo. Y realmente tenemos que ver ese contexto en el cual el apóstol Pablo escribió esta frase. Esta frase que la podemos encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 13. Pero vamos a leer un poco el contexto que nosotros queremos hablar. Y por supuesto vamos a buscar allí en Filipenses capítulo 4, versículos 10 hasta el 18. Filipenses 4, 10 al 18, que dice así: Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse por mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquiera que sea mi situación y la situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a padecer hambre, a tener sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito de su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y vamos a orar. Vamos a poner todo este estudio en manos de Dios. Padre amado, Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia para honrarte, Señor, para glorificarte y para pedirte que tú nos ayudes, Señor, siempre a entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Mi Dios, a saber dónde tú nos quieres guiar, Padre Santo, y a saber bien y conocer bien tu palabra, Señor. Señor, en tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por alguna circunstancia difícil? ¿Cuántas veces nosotros no hemos padecido circunstancias que nos han llevado a pensar inclusive si Dios está allí con nosotros? Y este contexto que nos habla el apóstol Pablo, y más adelante lo vamos a ampliar, el apóstol Pablo no estaba en una situación muy fácil, estaba realmente pasando un problema bastante difícil. Y muchos de nosotros también han atravesado problemas difíciles. Pero vamos a ver varias cosas que tenemos que entender
para nosotros siempre darle una buena interpretación a lo que la palabra de Dios nos quiere decir, y en este caso pues el contexto de Filipenses 4:13. Lo primero que nosotros tenemos que saber es el poder de un creyente. Los creyentes viven, ¿verdad?, a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros estamos bajo ese poder del Espíritu Santo de Dios. Y muchos de nosotros viven bajo nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, pero no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, sino que nosotros vivimos bajo nuestras propias fuerzas y no realmente en el poder de Dios. Nosotros tenemos un gran poder que es el poder de Dios. Él lo dijo, ¿verdad?, allá en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Este poder implica muchas cosas. En el contexto de Hechos 1:8 se está refiriendo al poder de ir a evangelizar, pero obviamente ese poder del Espíritu Santo, ese poder de Dios, nos lleva a muchísimas cosas más. Pero nosotros los cristianos vivimos nuestra vida con nuestro propio intelecto, con nuestras propias técnicas o nuestras propias energías, y no en el poder que Dios quiere que nosotros vivamos, o el poder que Dios nos ha enviado con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. El autor de Filipenses, que es el apóstol Pablo, él no vivía en sus propias fuerzas. Él realmente admite ser débil. Y más adelante pues vamos a hablar un poco de esto. Él lo dice en 2 de Corintios 12:9, que él es débil. ¿Por qué? Porque él reconoce, ¿verdad?, que él tiene muchísimas debilidades. Y él le recuerda a los creyentes que nosotros somos débiles y que no tenemos fuerzas sin Dios. Nosotros no tenemos ningún tipo de recursos, de habilidades, de fuerza, si no es a través de Dios. Porque la fuerza de Dios en nosotros tiene que manifestarse y dejar que Dios obre en nosotros para que nosotros tengamos esa fuerza. Eso tenemos que estar claro. Nosotros los creyentes tenemos un gran poder, que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, tenemos que entender un contexto, o un contexto diferente de que está hablando Filipenses 4:13. El contexto esencial y que nosotros debemos entender en las Escrituras de algunos que escribieron y hablaron, ¿verdad? Tenemos que saber en qué contexto se está hablando esa situación. Pablo escribió Filipenses 4:13 durante un tiempo que fue bastante hostil, similar a muchos de nosotros que quizás no hemos pasado lo que Pablo atravesó, pero sí hemos pasado circunstancias bastante difíciles. Y este verso del Filipenses 4:13 es uno de los versos más citados que nosotros hacemos de la palabra de Dios, de la Biblia. Siempre decimos, para toda circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desafortunadamente, el verso, ¿verdad?, todo lo entendemos literalmente. Ahora, esto es un problema. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque realmente, como dijimos al principio, nosotros tenemos el poder de Dios. Y Dios puede ayudarnos a conseguir grandes cosas. Claro que sí, Él puede. Sin embargo, este texto de Filipenses 4:13
lo vemos como una promesa. Y si lo vemos como una promesa, todo lo que Dios hace por nosotros, Él lo va a cumplir. O todas las promesas que Dios hace por nosotros, Él siempre la va a cumplir. Entonces, cuando nosotros vamos a emprender algo, cuando nosotros vamos a hacer algo, y nosotros tenemos el poder de Dios, si nosotros lo vemos como una promesa de Dios, entonces quiere decir que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, Dios siempre lo va a cumplir. Pero, aunque Dios puede hacer que nosotros hagamos muchas cosas, Él no siempre nos da lo que nosotros le pedimos. Porque nosotros primero tenemos que pedirle a Él para que Él nos ayude. Y ver si es voluntad de Dios eso que nosotros queremos hacer. Allí es donde quiero llegar en este punto. Quiere decir que tenemos que ver si es la voluntad de Dios. No es que si nosotros le decimos a Dios, ya Dios tiene que cumplirlo porque ya se lo pedimos y Él nos lo prometió. No, Él no nos promete que Él nos va a dar todo lo que nosotros queramos. Porque como nosotros tenemos la fuerza en Cristo y todo lo podemos en Cristo, ya nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Eso no es lo que Dios nos promete. ¿Qué es lo que Dios nos promete en Filipenses 4:13? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo, Dios nos va a dar fuerza y fortaleza. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de que no tengo nada, a pesar de que estoy en una escasez tremenda, Dios me va a dar fuerzas. Dios me va a dar fortaleza. Y allí es donde nosotros tenemos que ver el contexto en que el apóstol Pablo estaba hablando. Él dijo en el contexto que él se alegraba mucho por lo que le habían enviado y que él había aprendido a vivir independientemente de su condición. Había aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Pero en cualquiera de las dos, en escasez o en abundancia, él tenía la fuerza, era en Cristo. Dios es quien lo fortalecía. No lo que le enviaba era lo que lo fortalecía, sino era Cristo quien le daba la fortaleza. Y eso sí es una promesa que Dios va a cumplir siempre en nosotros. Que a pesar de las circunstancias, Él nos da la fuerza. No tenemos comida, Dios nos va a dar la fuerza. Estamos en alguna enfermedad, Dios nos va a fortalecer. Y no solamente a mí, sino a todo aquello que me rodea. Pero yo voy a emprender algo, quiero hacer algo, quiero obrar algo en mi vida. No, ya yo lo voy a hacer porque Dios me va a dar la fortaleza y Dios me va a ayudar. Sí, Dios lo puede hacer. Dios me va a dar la fortaleza, sí lo va a hacer. Pero yo voy a conseguir eso que yo quiero. Tengo que pedírselo a Dios. Estoy bajo la voluntad de Dios. Y Dios me dirá sí o no. Dios me dirá, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? No, ya yo tengo que dar por sentado que Dios me lo va a dar porque ya yo se lo pedí y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado con eso, cuidado con eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es la circunstancia que yo estoy atravesando en mi vida, Dios me va a dar fuerzas. Yo quiero hacer algo en la vida porque es mi deseo, porque es lo que yo quiero hacer. Tengo que ponerlo en manos de Dios y tengo que esperar que Dios me diga si es su voluntad o no es su voluntad. Por otra parte, tenemos que tener un sano contentamiento. Siempre muchos cristianos dependen mucho de lo sobrenatural, de los milagros, de las cosas que Dios hace en su vida. Pero nosotros tenemos que contentarnos en las cosas normales, en lo que nos está sucediendo. Con el hecho de que el Espíritu Santo viva en nosotros,
ya nosotros debemos estar contentos con eso. Que el Espíritu Santo nos dé las fuerzas para nosotros seguir adelante, ya nosotros debemos estar contentos con eso. Pero no solamente contentarnos porque vimos algo sobrenatural en nuestras vidas y entonces nosotros nos alegramos porque estamos viendo el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros todos los días vemos el poder de Él en nuestras vidas. Y siempre lo he dicho, el hecho que usted abra los ojos y vea un nuevo día, el poder de Dios se ha manifestado en su vida, porque usted tuvo el privilegio de ver un nuevo día. Y nosotros tenemos que estar contentos con eso, con lo que Dios nos suple y Dios nos da. Nosotros debemos estar contentos con eso. No quizás con lo que yo quisiera tener, sino lo que Dios me está dando y Dios me está proveyendo. Vivir contento con las cosas que Dios nos da, y con el hecho de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya nosotros tenemos que estar contentos con eso. Y por último, ser fuerte a través de nuestras debilidades. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Allá en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículos 21 al 30, y en el capítulo 12, que nos dice, ¿verdad? Que entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo reconocía sus debilidades, y al reconocer sus debilidades, él colocaba todas sus debilidades en el Señor, y eso le daba fortaleza, los hacía fuerte a través de Dios. Tenemos que reconocer que somos débiles. Nosotros no tenemos la fuerza en nosotros mismos para avanzar en la vida. Nosotros necesitamos es el poder de Dios para afrontar las circunstancias difíciles que se nos pueden venir en la vida. En este tiempo de pandemia, en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos en confinamiento, nosotros necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Y a través del poder de Dios, nosotros podemos enfrentar todas estas cosas. ¿Qué circunstancia estás atravesando? Dios lo sabe y tú lo sabes. Independientemente lo difícil que sea la situación, Dios te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Y puedes decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque te va a dar la fortaleza en medio de esta situación que estás atravesando. Dios te ayude, Dios te bendiga y Dios te dé sabiduría en todo. Y pídele a Dios que en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú quieras hacer en la vida, Dios pueda bendecirte y Dios pueda ayudarte en todo. Que la gracia y la paz de Dios esté contigo desde ahora y para siempre. Amén.